Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver el día de hoy funciones de una variable real, ¿sí? Entonces vamos a comenzar este nuevo capítulo. Vamos a ver asimismo como en el inicio de cada nuevo capítulo toda la teoría. Vamos a revisar la parte teórica inicial y finalmente, bueno, vamos a ir avanzando con los ejercicios para ir entendiendo todos los conceptos. Bueno, en esta parte de funciones de variable real, vamos a ir analizando paso a paso desde el inicio, pues no cada uno de los conceptos que tenemos que ir detallando. Primero hay que recordar este tema de aquí, este tema de funciones. Antes de comenzar con todo el capítulo de funciones de variable real, vamos a iniciar con la parte de funciones, solamente analizando o recordando, mejor dicho, lo que era o lo que es, mejor dicho, el concepto de funciones. Hay que recordar que, bueno, una relación es una operación entre dos conjuntos, ¿cierto? Vamos a suponer que tengo un conjunto A, tengo un conjunto B y tengo una relación. Entonces, A, B, C, uno, 2, 3. Y una relación, bueno, se puede relacionar en los elementos A con los elementos de B de cualquier forma, pues no de cualquier manera. Ahora, para que esta relación que está aquí se transforme en una función, ¿verdad? Había que cumplirse dos parámetros. Primero, bueno, vamos a suponer que esas dos líneas no estaban. Hay que cumplir dos parámetros. El primer parámetro es que todos los elementos del conjunto de partida debían estar relacionados, ¿cierto? En este caso no sería función, solamente estaríamos hablando de una relación, porque este elemento C no tiene ninguna relación con las otras, con el conjunto de llegada, pues no con el conjunto de llegada B. Y también que adicionalmente que todos están relacionados, había que cumplir de que de cada uno de los elementos solamente puede salir una única flecha, ¿cierto? En este caso, este elemento A tampoco estaría cumpliendo porque de aquí están saliendo dos flechas, pues no, tiene que haber una relación única. Entonces, para yo poder cumplir con una función, en este caso, una función entre cualquier conjunto A y entre cualquier conjunto B, vamos a no colocar aquí este conjunto que me he inventado, 1, 2, 3, y para yo decir que es una función, entonces debe de cumplir con eso. Pues no, debe de cumplir que cada uno debe estar relacionado y que debe estar eh, una única flecha debe salir de cada uno. Pues no, todos deben estar relacionados y adicionalmente de que cada uno de ellos tiene que salir una flecha. Entonces, ese era, o ese es, mejor dicho, el concepto de función en conjuntos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que aplicar nosotros la misma idea. La misma idea tenemos que aplicar nosotros, pero ahora este concepto de función tenemos que aplicarlo ahora en una variable real. ¿A qué se refiere con aplicar esto a una variable real? Esto se refiere netamente a aplicar lo mismo, sino que ahora vamos a colocar nuestros dos conjuntos. Vamos a colocar aquí nuestros dos conjuntos, pero mi conjunto de partida A van a ser todos los reales y mi conjunto de llegada B también van a ser todos los reales. Entonces, y aquí vamos a formar nuestra función. Y bueno, aquí viene lo complicado, pues no, porque imagínense que tenemos aquí desde menos infinito, yo qué sé, cero, uno, 2, 3 y bueno, así hasta más infinito. Y por acá la misma idea, desde menos infinito, yo qué sé, eh, bueno, así mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, hasta más infinito. Entonces la idea, así como veíamos acá, al igual que en los conjuntos, es cumplir con esas dos condiciones. Tenemos que cumplir aquí con estas dos condiciones. Primero, de que todos tienen que estar relacionados. Entonces tienen que estar todos estos aquí relacionados. Ahora imaginémonos que de aquí queremos sacar todas las flechas, pues no. Por ejemplo, del 0 al 1 hay infinitos números también, pues no. 0,1, 0,01, 0,2, 0,5, bueno, todo una infinidad de números. Entonces, si es que yo quiero hacer esto, ya no se vuelve tan óptimo, ¿verdad? Porque tendría un montón de flechas, ¿verdad? Que estarían cruzándose, que estarían, bueno, relacionándose, mejor dicho, estarían formando la función, pero aquí yo no podría interpretar nada. O sea, aquí existiría o habría una mezcla de flechas que no me permitiría esto de aquí observar de una manera óptima el gráfico, pues no. Entonces, eso no podría darse.
Entonces, solamente para tener en cuenta, vamos a suponer que este se relaciona aquí con el 0, yo que sé, este con el 1, este con el 4, ¿sí? Bueno, acá vamos a decir que se relaciona con un 9, y así vamos a ver qué sucede. Y bueno, vamos a suponer que por aquí está el menos 1 y que también se relaciona con el 1. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, bueno, eh, como podemos observar aquí, hacer este diagrama, ¿verdad? Este diagrama de Venn por medio de flechas, relacionarlo por medio de flechas, no resulta óptimo, resulta un poco complicado porque no tendríamos un detalle de, de todas las relaciones que se están dando con todos los números reales en el conjunto de partida y con todos los números reales en el conjunto de llegada. Obviamente, cuando teníamos este diseño, ¿verdad? O teníamos pocos elementos, tanto en el conjunto de partida como en el conjunto de llegada, era fácil de interpretarlo, o sea, era fácil de hacerlo. Pero en cambio acá ya se complica la situación. Entonces, para yo manejar esta situación de aquí, lo que se hace es simplemente dibujar un plano cartesiano. Entonces, en un plano cartesiano, pues vamos a hacerlo un poco más para acá. En un plano cartesiano, ¿qué es lo que tenemos? En un plano cartesiano vamos a representar en una recta numérica horizontal, ¿verdad? Cero, perdón. A ver, este sería el 1. Vamos a tratar de que salga lo más parejo posible. 3, 4, 5, 6. Para la izquierda los negativos, menos 1, menos 2, menos 4, bueno, menos 5, menos 6. Y para acá, asimismo, ponemos una recta vertical. Y asimismo vamos a tratar de que sea lo más bonita posible, pues, ¿no? Bueno, entonces de esta manera nosotros vamos a representar ahora lo mismo que está aquí, este mismo diseño que está acá, esta misma representación de una función que está por medio de grama de Venn, ahora la vamos a representar por medio de un plano cartesiano. Entonces, momento de yo representar esto en un plano cartesiano, ¿qué es lo que tengo que interpretar? Primero, perdón, primero que el conjunto de partida, este conjunto que está acá, que para mí va a ser el conjunto de partida, este conjunto de partida yo lo voy a relacionar acá con el eje horizontal, ¿sí? Con este eje horizontal que va a ser para mí el conjunto de partida. ¿Ok? Este conjunto de partida vamos a representarlo, ¿sí? Con la letra X. Vamos a decir que va a ser nuestro eje X. O también, bueno, también es conocido como el eje de las abscisas, ¿sí? El eje de las abscisas. Ahí está. Eje de las abscisas, conjunto de partida, ¿verdad? O es simplemente el eje X, cualquiera de los dos. Igual ya vamos a detallar un poco más adelante las restricciones que tenemos para esta eje X o para este dominio, ¿sí? Este conjunto de partida, ¿cierto? Este conjunto de partida, hay que recordar también que cuando no se relacionaban todos, íbamos a tener nosotros aquí ciertos elementos que se relacionaban y es solamente a los elementos que se relacionaban, nosotros los íbamos a denominar como dominio. Entonces, todo eso de ahí hay que considerar. Igual que cuando veíamos acá en conjuntos, los mismos conceptos, las mismas ideas que se ven en conjuntos, ahora se van a ver acá en funciones así mismo, pero ya con variables reales. Para el eje o para el conjunto de llegada, para este conjunto de llegada, para este conjunto de llegada que está aquí, asimismo lo vamos a representar ahora nosotros con este eje vertical. Este para nosotros va a ser nuestro conjunto de llegada. Y este conjunto de llegada que está aquí, asimismo, se le conoce en este caso como el eje de las ordenadas. Las abscisas, las X, las ordenadas, las Y. O si no, simplemente el eje Y. Como se lo quiera decir, igual va a representar la misma idea. Asimismo, a todos los elementos que se vayan a relacionar en el conjunto de llegada, a todos esos elementos que se están relacionando en el conjunto de llegada, se lo conoce rango. Se lo conoce como rango. También se le dice imagen, ¿sí? Rango o imagen. Bueno,
Eso prácticamente con respecto a esta nueva representación que vamos a ver a partir del día de hoy. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí con la pequeña relación que habíamos sacado, por ejemplo, aquí de -1 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? -1 en el eje de las X, ¿sí? Ese -1 vamos a tener nosotros en el eje de las X, es decir, -1. Y ese -1 se supone que se está relacionando o va a estar en función con el número 1 en el eje de las Y. Entonces, con el número 1 en el eje de las Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente interceptamos y este va a ser nuestro punto, ¿sí? Vamos a ponerle otro color para diferenciar. Entonces, este que está aquí va a ser nuestro primer punto. El siguiente punto, por ejemplo, 0 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y. Aquí tenemos otro punto, ¿cierto? 1 en el eje de las X y 1 en el eje de las Y. Entonces, asimismo, tenemos, por ejemplo, 1 en el eje de las X y nuevamente acá 1 en el eje de las Y. Entonces, la intersección, ¿verdad? La intersección, vamos a ponerle con otro color, va a ser nuestro resultado. Este va a ser nuestro resultado. Siguiente, por ejemplo, de 2 a 4. Entonces, 2 con 4. Entonces, 2 en el eje de las X, 2 en el eje de las X, 4 en el eje de las Y. Entonces, de igual manera, vamos nosotros aquí a colocar nuestra intersección. Y esta intersección vendría a ser este punto morado que estoy colocando y este va a ser mi respuesta. Y asimismo, por ejemplo, el último, 3 con 9. Entonces, 3 en el eje de las X y 9 en el eje de las Y. Entonces, de esta manera, yo voy a decir que ese va a ser mi siguiente punto. Y ahora, este gráfico, este plano cartesiano nos ayuda bastante en el sentido de que podemos interpretar o podemos relacionarse, podría decir, o interpretar qué pasa, por ejemplo, con la relación que existe entre los números que hay entre 1 y 2. Si yo hago la representación, por ejemplo, entre 1 y 2, que hay infinitos números, yo me preguntaría acá, pues no, en el diagrama de las flechas que están acá con el diagrama de Venn, ¿dónde van a llegar estas flechas, cierto? A dónde caerían? ¿O dónde yo las podría ir colocando acá en este diagrama de Venn? Entonces aquí se vuelve un poco complicado. No sabría yo a dónde llegar o a dónde van a llegar estas flechas. Pero cuando yo hago acá el gráfico, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer es unir los puntos, ¿verdad? Y darle una tendencia. Entonces vamos a llevar aquí los puntos, vamos a unir los puntos, vamos a ir uniendo los puntos. Y entonces aquí ya podemos decir que aproximadamente los valores que están entre 1 y 2 van a llegar, por ejemplo, hacia en el rango que está del 1 al 4. ¿Sí? Los valores que están del dominio de 1 a 2, ¿verdad? Van a llegar acá entre 1 y 4. Entonces, así voy a ir interpretando los valores o puedo ir interpretando la gráfica eh, que parte primero originalmente de este diagrama de Venn, pero este diagrama de Venn no me ayuda mucho en interpretar, ¿verdad?, qué va a pasar con cada uno de los números. Y entonces a mí me va a ayudar esta gráfica que está acá, ¿sí? Esta gráfica que está acá. Entonces, de esta manera vamos de ahora en adelante a representar las funciones de una variable real. Pero bueno, antes de entrar a las gráficas, que es el tema, un tema súper importante con respecto a las funciones de variable real, vamos nosotros primero a revisar qué pasa con estos dos conceptos. Vamos a ver el día de hoy, vamos a profundizar en el tema del dominio y en el tema del rango. ¿Ok? Vamos a representar o vamos a ver qué sucede justamente con esas dos situaciones, con el dominio y el rango. Entonces, primero vamos a ver el concepto de función, ¿sí? Una función, bueno, vamos a leer aquí, ya sabemos que es una función, dice acá, teniendo dos conjuntos x y y que pertenecen a los números reales, se conoce como una función de variable real, ¿cierto? De variable real a f me va a representar a mí la función de x en y, ¿verdad? Entonces, para mí, mi conjunto de partida va a ser el conjunto x, mi conjunto de llegada va a ser el y, ¿ok? Donde cada elemento de X, del conjunto de partida X, le corresponde un único elemento Y del conjunto de llegada Y. Es exactamente lo mismo que se veía con conjuntos, sino que ahora con todos los números reales. Y lo estaríamos representando como una función que va desde el conjunto de partida X hacia el conjunto de llegada Y. Nada más. Entonces, en este caso se dice que va a ir desde X hasta Y, ¿sí? O simplemente tendríamos aquí la función evaluada en X, ¿verdad? Me va a dar como respuesta un valor en Y. Y listo, eso sería todo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema súper resumido
obviamente aquí tendríamos todos los reales, y acá también tendríamos todos los reales, pues no. Y aquí entre -1 y 0 habrían infinitos números, es decir, que aquí deberían salir infinitas flechas también, pues no. Y acá entre 0 y 1 lo mismo, y así, 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 con todos los demás valores, pues no. Ahora, estos valores, ¿cierto? Vamos a ver acá. Estos valores que yo estoy viendo aquí, a veces tenemos restricciones, ¿verdad? A veces tenemos ciertas condiciones en las cuales no se puede dar que todo el dominio sean todos los números reales. Es decir, que vamos a tener restricciones para este dominio. Entonces, al revisar o al analizar este dominio de esta función de variable real, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a leer acá, dice, el dominio dice sea una función de variable real f que va desde x hasta y. El dominio en el que se define dicha función f está constituido por un conjunto x y este conjunto se representa como el dominio de f. Que bueno, ya sabemos de los temas anteriores que el dominio de f va a ser prácticamente los elementos que se están relacionando o los elementos que se relacionan del conjunto de llegada. Los elementos que se relacionan en el conjunto de llegada. Eso va a ser básicamente este dominio de acá. Y como les comentaba, aquí simplemente tenemos restricciones para este dominio. Las restricciones de este dominio, bueno, son básicamente las restricciones que ya conocemos de las ecuaciones. Y estas restricciones son dos. Primera restricción es que para las funciones que tienen cocientes, es decir, que tienen fracciones, se debe eliminar el dominio que todos los valores de x que hacen cero el denominador. En otras palabras, quiere decir que no hay división para cero. Esa sería aquí la primera restricción, que no hay divisiones para cero. ¿Sí? Eso ya sabíamos también que no existen divisiones para cero. La segunda restricción es que para funciones que contienen raíces pares, los valores de x no pueden generar números negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen raíces de números negativos. No existen raíces de números negativos. Esa sería la siguiente restricción. Y nada, esas son solamente las dos únicas restricciones para poder saber cuál sería el dominio para las funciones de variable real. Entonces, de entrada, el dominio de una función de variable real siempre se asume que es todos los reales, pero tenemos que considerar o tenemos que ver o preguntarnos si es que tiene alguna restricción. ¿Y cuáles son esas dos únicas restricciones? La primera es que no hay divisiones para cero y la segunda es que no hay raíces de números negativos. Raíces de índice par, pues no, raíces de índice par no pueden ser negativas. Esa sería aquí la restricción. Entonces vamos a revisar el primer ejemplo, ¿sí? En este primer ejemplo tenemos que el dominio natural para esta función, ¿cuánto sería? ¿Sí? Eso es lo que me están aquí preguntando. Entonces vamos a revisar cómo se haría esto. Entonces siempre asumimos, como les comentaba, que el dominio de la función siempre va a ser todos los reales, siempre y cuando no tenga restricciones. Pero esta función que está aquí, esta función que está acá, que se está presentando en el ejercicio, tiene una restricción. ¿Cuál sería la restricción? De que todo este denominador, ¿verdad? No puede ser cero. Entonces, todo este denominador que está aquí no puede ser cero. Entonces, como todo ese denominador no puede ser cero, simplemente lo que se dice o lo que se hace, mejor dicho, es decir, que x menos 4 no puede ser cero. Por lo tanto, aquí x, este 4 que está restando, lo paso acá a sumar, ¿sí? Y aquí sería que este 4, perdón, que este x no puede ser 4. Por lo tanto, yo podría decir aquí que el dominio de la función va a ser igual a todos los reales menos el elemento 4. O simplemente podría colocar yo en una recta numérica, ¿verdad? Que viene desde menos infinito hasta 4. El 4 no está incluido, entonces aquí le pongo unos paréntesis, ¿verdad? Hasta más infinito. Es decir, que vamos a tener que todo este va a ser el dominio menos este elemento 4. Otra manera de ver esto podría ser desde menos infinito hasta 4 sin incluir, unión desde 4 sin incluir hasta más infinito. O también puede ser, o sea, puede ser esta forma, esta forma, esta forma. O también puedo representar esto como un x, o puedo decir aquí que el dominio de la función va a ser igual a un x tal que x para los x menores que 4 unido con los x mayores que 4.
Entonces, de estas cuatro formas yo puedo representar este dominio, ¿sí? Bueno, según aquí lo que nos presentan en las opciones, yo simplemente tendría que marcar esta respuesta. Son todos los reales menos el elemento 4. Y así de simple tenemos nosotros ya esta resolución para este ejercicio. Entonces, si nos damos cuenta, esto se ha transformado simplemente en un problema de expresiones algebraicas donde tengo que analizar todas las condiciones o un problema de ecuación, nada más. Sino que ahora estamos introduciendo este nuevo concepto de los dominios. Bueno, aquí tengo la solución. Bueno, lo mismo que ya hemos hecho, no puede ser 4. Entonces serían todos los reales menos el 4. Vamos a ver en este caso el siguiente ejemplo. Tenemos acá el dominio natural para esa función, dice raíz de 4x menos 2 sobre x más 3. ¿Cuánto será? Entonces, la misma idea. Vamos a ver la misma idea. Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente, que para todo lo que está acá, bueno, hay que recordar que tenemos solamente dos restricciones. La primera restricción es que no hay divisiones para cero y que las raíces pares no pueden ser negativas. Es decir, aquí tenemos una raíz cuadrada y todo lo que está aquí adentro no puede ser negativo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? A que 4x menos 2 sobre x más 3 tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Tiene que ser mayor o igual que cero. Aquí podríamos decir también que x más 3 no puede ser cero, porque se supone que aquí tenemos una división. Pero al momento de ya resolver esto directamente, al momento de resolver esta desigualdad ya de una manera directa, podríamos nosotros de una vez, o mejor dicho, vamos a sacar de una vez esas restricciones. O sea, ya vamos a resolver esto diciendo que esto no puede ser cero. Entonces, hacer esta condición adicional estaría redundando en el ejercicio. O sea, la puedo hacer sí, pero no me va a dar una mayor información. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a dejarla, a borrarla por el momento. Entonces, bueno, cuando yo resolvía esta desigualdad con fracciones, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, aquí tengo que recordar este tema de desigualdad fraccionaria y yo sacaba aquí puntos críticos para el numerador y puntos críticos para el denominador. Sacando puntos críticos para el numerador, yo tenía que decir 4x menos 2 igual a 0, ¿cierto? 4x igual a 2, x es igual a 2 sobre 4, mitad, mitad, x es igual a un medio. Y los puntos críticos para el denominador yo tenía que x más 3 va a ser igual a 0, donde x va a ser igual a menos 3. Una vez que yo colocaba esos dos puntos críticos, o ya obtenía esos dos puntos críticos, lo colocaba en una recta numérica, ¿verdad? Menos 3 y un medio. ¿Y qué más tenía que hacer? Siempre se decía aquí hay que recordar esto también, se decía que los puntos críticos para el denominador, estos puntos críticos siempre van sin incluir. Entonces, como ya sabemos que esto va sin incluir, este menos 3, aquí le ponemos un sin incluir, y acá dependía, pues no, si era mayor, igual o menor igual, vamos a colocar corchetes. Entonces, corchetes para los denominadores, es decir, que aquí vamos a colocar corchetes para el un medio. ¿Qué más hacíamos luego? Luego teníamos que evaluar. Entonces, por ejemplo, bueno, como tenemos dos puntos críticos diferentes, aquí tenemos un medio positivo y acá menos 3, con evaluar un solo intervalo, el resto simplemente va a salir alternado, nada más. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo aquí, por ejemplo, un número cualquiera entre menos 3 y un medio, puede ser el 0, el más fácil de todos, y evalúo. Entonces, al momento de evaluar, aquí me quedaría 4 por 0 menos 2 sobre 0 más 3. 4 por 0, 0. 0 menos 2, negativo. 0 más 3, 3 positivo. Menos sobre más, menos. Entonces aquí tenemos menos. Obviamente alternados, aquí sería más y aquí sería más. Entonces ya finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí me están pidiendo los mayores iguales que 0. Al pedirme los mayores iguales que 0, me están pidiendo los positivos, ¿sí? Y los positivos, obviamente, tendría que marcar, o tendría que seleccionar los positivos, que son justamente los que están aquí. Por lo tanto, aquí yo marcaría mi respuesta. Mi respuesta sería desde menos infinito hasta menos 3, unión desde un medio incluido hasta más infinito. Y este vendría a ser para mí el dominio de esta función. Y así de simple
como te comentaba, esto de aquí simplemente ya se ha transformado en un problema de inecuaciones. Y bueno, estamos introduciendo básicamente el concepto del dominio, pero en realidad esto se ha transformado en un problema de inecuaciones. Y nada, bueno, simplemente tengo que ver cuál sería aquí mi solución de un medio hasta más infinito. Bueno, sería esta la respuesta, ¿sí? Desde menos infinito hasta menos 3, unión desde un medio incluido hasta más infinito. Y listo, eso es todo. Bueno, acá también tengo la solución. Aquí tenemos que cumplir esa restricción. Ah, perdón, antes de seguir. eh, la restricción adicional que había comentado y que había dicho que era redundante, por ejemplo, que x más 3 no puede ser 0, ¿sí? Este x más 3 no puede ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Que x no puede ser 3. Al momento de yo decir que x no puede ser 3, simplemente estoy diciendo que aquí no vamos a incluir el 3 o que aquí no vamos a incluir el 3. Pero como ya sabemos, este menos 3 que está aquí, ay, perdón, no es 3, es menos 3. Ahí sí. Este menos 3 que está aquí ya no está incluido, ¿cierto? Tiene un paréntesis. Entonces, como no está incluido, estaríamos haciendo esto por gusto, estaríamos redundando. ¿Ok? Bueno, bueno, aquí tengo la solución, como les comentaba. Entonces, resolvemos la desigualdad, sacamos los puntos críticos para el numerador, puntos críticos para el denominador, colocamos esos puntos críticos en la recta numérica. Los puntos críticos del denominador siempre van sin incluir. Los puntos críticos del numerador van dependiendo el tipo de desigualdad, como en este caso es mayor o igual, ponemos aquí el corchete y finalmente evaluamos. Nos quedó en ese caso positivo, negativo y positivo. Como nos piden los mayores iguales que cero, nos piden en este caso los que son positivos, ¿sí? Nos piden los positivos. Como nos piden los positivos, vamos nosotros a resaltar los positivos. Y por lo tanto, la solución sería desde menos infinito hasta menos 3, unión desde un medio incluido hasta más infinito. Vamos a ver acá ahora otro ejemplo. Dice acá, el dominio natural para esa función. Entonces, en esta función yo tengo la raíz de x menos 3 más 4x menos 2 sobre x más 3. Bueno, vamos a ver qué sucede en este caso. Para este caso, bueno, tenemos aquí dos restricciones, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que ver lo siguiente. Primero tenemos que analizar esta raíz. Entonces, esta raíz que está acá, tenemos la raíz de x menos 3, perdón, bueno, la raíz de x menos 3. Entonces, ¿qué hay que analizar aquí de una vez para no estar perdiendo mucho tiempo? Esta raíz que está aquí, o todo lo que se encuentra en el interior de la raíz, no puede ser negativo. Al momento de decir que no puede ser negativo, yo estoy diciendo directamente que todo esto que está aquí adentro, al igual que en el ejercicio anterior, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí yo tendría que x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Acá la misma idea para todo lo que está acá adentro, ¿cierto? El 4x menos 2 sobre x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, bueno, este de aquí fue el mismo ejercicio que acabamos de realizar, ¿sí? Es lo mismo que acabamos de resolver. Entonces, bueno, voy a hacerlo rápidamente. Bueno, en este caso tendría que realizar tanto los dos, pues, ¿no? El primero como la primera restricción como la segunda restricción. Y una vez que ya resuelvo la primera restricción y resuelvo la segunda restricción, simplemente tengo que interceptar todo esto. Entonces, aquí yo tendría, por ejemplo, x menos 3 mayor o igual que 0. En este caso, x mayor o igual que 3, ¿sí? Por acá, bueno, esto aquí ya lo habíamos resuelto. Vamos a hacerlo igual rápidamente. Numerador, denominador. Para los puntos críticos del numerador tendríamos 4x menos 2 igual a 0. 4x igual a 2. X es igual a 2 sobre 4. Y finalmente x es igual a un medio. Para el denominador, x más 3 igual a 0. X es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces colocamos esos dos puntos críticos, en este caso menos 3 y un medio. Ya sabemos que aquí es sin incluir, acá es incluido, y nos había dado los puntos alternados. Este era negativo, positivo y positivo. Como nos pedían los mayores iguales que 0, entonces nos enfocamos en estos de aquí positivos. Ahora sí, lo importante aquí es lo siguiente. Una vez que yo ya he sacado, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí tengo los mayores que 3, ¿verdad? Tengo todos estos que son los mayores que 3. Aquí tengo que ver lo siguiente. Una vez que yo ya tengo estas dos soluciones, tengo esta primera
restricción y tengo esta segunda restricción, ¿verdad? Ahora tengo que hacerle la intersección. Entonces, ¿cómo sería para mí la intersección? Tendría que colocar, bueno, vamos a colocar en una misma recta numérica las dos. Ahí. Entonces, bueno, la primera restricción la voy a dibujar acá con azul. Y yo diría los mayores iguales que 3. Los mayores iguales que 3. Y la segunda restricción vamos a hacerla con este color verde. Y es los que vienen desde menos infinito hasta menos 3. Y luego van desde un medio hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta sería, como estoy haciendo yo la intersección, ¿dónde se chocan o dónde se cruzan las líneas verdes con las líneas azules? En este caso, las líneas verdes con las líneas azules se chocan o se intersectan justamente en este tramo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo tendría que decir que el dominio de esta función, ¿verdad? Va a ser igual al intervalo que está desde 3 incluido hasta más infinito. Y así de simple yo puedo sacar el dominio de esa función. De nuevo, esto prácticamente se ha transformado en un problema de desigualdades. Así de fácil, bueno, entonces aquí yo tendría esta solución, desde 3 incluido hasta más infinito. Así de sencillo. Eh, ¿Qué más tendría que hacer yo aquí? Vamos a ver, bueno, vamos aquí a sacar nuestra solución. En este caso, la solución, asimismo tengo las dos restricciones. Con esas dos restricciones, vamos a ver qué sacamos. Bueno, la primera restricción simplemente son los mayores que 3. Colocamos eso en una recta numérica. Y bueno, la anterior restricción ya la habíamos realizado. Sacamos los dos puntos críticos, evaluamos y tenemos que son los positivos. Al momento de interceptar esas dos restricciones, simplemente nos va a quedar los mayores iguales que 3. ¿Sí? Ponemos los dos en el mismo plano y donde se chocan las dos líneas simplemente serían los mayores iguales que 3. Vamos a ver acá nuestro siguiente ejemplo. Dice acá, hallar el dominio natural para esa función que está ahí. Entonces aquí tenemos bueno, f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado más 3. Todo esto sobre valor absoluto de x menos 3 menos 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Asimismo, tendría que ver todas las posibles restricciones y una vez que tengo todas las posibles restricciones, tengo que evaluarlas. O mejor dicho, tengo que ver qué sucede. Pues no, tengo que intersectarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Tendría que yo decir la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 0. Bueno, directamente todo lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué más? Acá, todo lo que se encuentra en el denominador, nada de lo que está en el denominador no puede ser 0, ¿cierto? No puede haber división para 0. ¿Eso qué quiere decir? Que valor absoluto de x menos 3 menos 4 no puede ser 0. Y listo, simplemente tengo que resolver. Bueno, aquí me doy cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. Esto sería 1 menos x por 1 más x mayor o igual que 0. Coloco todo esto en una recta numérica. Bueno, antes de seguir, saco los puntos críticos, es decir, 1 menos x igual a 0, 1 igual a x. 1 más x igual a 0, 1, bueno, x es igual a menos 1. Ahora sí, con esos dos puntos críticos, x igual a 1 y, perdón, y x igual a menos 1. Ahora vamos a ponerlo un poquito más recto. Ahí. Menos 1 y 1, como tengo mayor o igual, coloco los corchetes. Y ahora tengo que hacer la respectiva evaluación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un número que esté a la izquierda de menos 1? Puede ser, por ejemplo, el menos 2. Entonces aquí evalúo 1 menos menos 2. Y por acá 1 más menos 2. 1 menos menos 2 sería menos por menos más. 1 más 2 sería 3 positivo. Y por acá 1 más por menos menos. 1 menos 2 sería menos 1 negativo. Ahí. 3 por menos 1, menos 3. Todo esto sería negativo. Y como son, bueno, son puntos críticos diferentes, vamos a alternarlos. Aquí sería menos, aquí sería más y aquí sería menos. Como aquí me están pidiendo, ¿verdad? Aquí me están solicitando los que son, bueno, los que son mayores iguales que 0, es decir, me están pidiendo aquí los positivos, yo voy a marcar en este caso los positivos. Y ya tengo por este lado la primera respuesta.
Y todo esto tendría que intersectarlo, pues no, con la siguiente respuesta. Ahora, ¿cómo yo resuelvo acá esta igualdad con valor absoluto? Bueno, aquí puedo hacer varios caminos. Eh, un camino era, o una posible solución era, colocar la misma, bueno, había que sacar el punto crítico, ¿cierto? Había que poner aquí x menos 3 igual a 0, x igual a 3, y con ese punto crítico lo colocábamos en una recta numérica, ¿verdad? Esto se colocaba en una recta numérica, y todo lo que está a la izquierda, bueno, en cada intervalo que iba a resultar, o cada intervalo que quedaba, se le colocaba la inecuación menos, perdón, sin el valor absoluto. Pues no, se colocaba la ecuación sin el valor absoluto. Y para la izquierda, ¿qué decíamos? Para la izquierda negativo. Para la izquierda negativo, es decir, que aquí vamos a colocar menos x menos 3. Y para la derecha con positivo, más x menos 3. Y seguía resolviendo. Y tenía que seguir resolviendo. Aquí sería menos x más 3 menos 4. No puede ser 0. Menos x. Aquí sería más 3 menos 4 menos 1. No puede ser 0. Eh, bueno, x pasa al otro lado. Y aquí, bueno, fácilmente x no puede ser menos 1. Por el lado de acá, aquí x menos 3 menor no puede ser, bueno, este 4 que está restando lo paso a sumar. Este que está aquí, este 3 que está restando lo paso a sumar. 4 más 3, ¿cierto? ¿Qué más? X no puede ser 7. Y listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de estas soluciones que están acá, ¿verdad? Vamos a ver, o bueno, tendríamos que hacer nuestra evaluación. Todos los que están a la izquierda de 3, bueno, menos 1 está a la izquierda de 3, sí. Menos 1 si está a la izquierda de 3, sí es solución. El 7 está a la derecha del 3, sí, también es solución. Entonces, una vez que tenía esta primera respuesta, con estas segundas posibles respuestas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner todo eso en una regla numérica y ver qué sucede. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a colocar entonces aquí nuestra solución, ¿sí? Nuestra respuesta. Y bueno, aquí tenemos eh, el primer intervalo, que es desde menos 1 a 1, ¿ok? Desde menos 1 a 1. Y acá tenemos que no puede ser 1, ¿cierto? Es decir, que no puede ser menos 1, perdón. Es decir, que vamos a tener un hueco, ¿sí? No puede ser 1. Y tampoco puede ser 7. Entonces, dentro de la recta numérica, vamos a suponer que acá está el 7, aquí queda un espacio en blanco. Entonces, bueno, aquí la única intersección que se podría decir es que, o mejor dicho, ¿dónde se intersecta todo esto? Sería básicamente desde menos 1 sin incluir, porque aquí estoy diciendo que no puede ser 1, ¿verdad? La respuesta aquí sería desde menos 1 sin incluir hasta 1 incluido. Y este vendría a ser para mí el dominio de esa función. Desde menos 1 sin incluir hasta 1 incluido. Y eso sería prácticamente todo. Desde menos 1 sin incluir hasta 1 incluido. Desde menos 1 sin incluir hasta 1 incluido. Bueno, bueno, aquí tenemos la solución. Hay que cumplir las dos restricciones. Bueno, como comentaba, 1 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Y este valor absoluto, todo lo que está en el denominador, perdón, no puede ser 0. Entonces, resolviendo la primera parte, tenemos ahí, bueno, otra forma de hacerlo. Aquí tenemos la diferencia de cuadrados. Sacamos los puntos críticos y evaluamos. Como nos piden los menores o iguales que 0, en este caso los negativos, colocamos los negativos. Nosotros hicimos al revés, pues, ¿no? Y para la otra condición, al resolver esto, bueno, sacamos que no puede ser 7 y no puede ser menos 1. Entonces, como no puede ser 7 y no puede ser menos 1, ¿verdad? Como había comentado, aquí queda prácticamente un hueco en menos 1, ¿sí? Aquí no pasa nada en 1, ¿verdad? Queda un punto en blanco. Y también en el punto 7, se supone que aquí está 7. Y por lo tanto, ese dominio va a ser desde menos 1 a menos, desde menos 1 sin incluir a 1 incluido. Desde menos 1 sin incluir hasta 1 incluido. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice acá, hallar el dominio natural para esta función. Para esta función que está aquí. Entonces, la misma idea. Para el numerador, lo único que tenemos es una raíz. Y en esta raíz que tenemos para el numerador, esto que está aquí dentro del numerador no puede ser 0. Perdón, tiene que ser mayor o igual que 0.
Y todo lo que se encuentra en el denominador, todo lo que se encuentra en el denominador no puede ser cero, ¿sí? No pueden existir divisiones para cero. Entonces, vamos a ir revisando. Ok, en este ejercicio vamos a ver todas las restricciones que tenemos. Bueno, aquí la primera es la más obvia, la que está aquí dentro de la raíz. Aquí tenemos entonces que todo lo que se encuentra dentro de la raíz, es decir, en este caso, valor absoluto de x menos 3, tiene que ser mayor o igual que cero. No puede ser negativo, no existen raíces números negativos. La siguiente, bueno, acá tenemos otra raíz, ¿sí? Este nos lo estaba comentando. Aquí yo tengo otra raíz y como tengo otra raíz, asimismo, todo lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Y finalmente, la siguiente condición es que todo lo que se encuentra en el denominador no puede ser cero, ¿sí? Si es que aquí me queda un cero, sería una división para cero y eso es una indeterminación, eso no existe. Entonces, todo lo que está acá abajo, raíz de x más 1 menos 2, no puede ser cero. Entonces, asimismo, una vez que ya he identificado cada una de estas condiciones o estas restricciones, al final tengo que intersectar todo. Entonces, bueno, aquí fácil, vamos a resolver esto primero. Este 3 que está aquí restando lo paso a sumar. Valor absoluto de x, esto es mayor o igual que 3. Bueno, esto se resuelve rápidamente aplicando la definición. Sería x mayor o igual que 3. Giramos, sería O. Y sería x y nuevamente giramos menor o igual que menos 3. Entonces, si colocamos esto en una recta numérica, aquí serían los mayores iguales que 3, unido con los menores iguales que menos 3. Entonces ahí tenemos nuestra primera solución. Acá simplemente tenemos los x mayores iguales, este 1 que está sumando lo paso a restar, mayores iguales que menos 1. Aquí tenemos nuestra segunda solución. Y finalmente por acá, bueno, aquí tenemos una igualdad. Este 2 que está restando lo paso a sumar, raíz de x más 1 no puede ser 2, ¿verdad? Para eliminar esa raíz, que era lo que se hacía, simplemente se elevaba al cuadrado a ambos lados, se eleva al cuadrado, y aquí me queda entonces x más 1 no puede ser 2 al cuadrado, es 4. Este 1 que está sumando lo paso a restar, aquí sería 4 menos 1, x no puede ser 3. Y bueno, una vez que tengo las tres soluciones, o las tres condiciones, o las tres restricciones, las voy a intersectar todas en un mismo plano, en una misma recta. Entonces, la primera sería, bueno, vamos a colocar aquí desde menos 3, por acá hasta 3. Vamos a poner colores diferentes, vamos a poner para la siguiente, vamos a poner este color. Dice acá la segunda restricción, los mayores e iguales que menos 1. Bueno, menos 1 está por aquí. Serían todos estos valores que están acá. ¿Ok? Y bueno, no puede ser 3. Entonces, aquí vamos a colocar un hueco, ¿cierto? Donde no puede ser 3. Ahora, aquí también hay que considerar lo siguiente. Eh, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver todas estas tres restricciones. Y para estas tres restricciones, ¿qué es lo que tenemos? O mejor dicho, ¿dónde se intersecta todo? En este caso, aquí no hay intersección, entonces esto no lo vamos a considerar. Por el lado de acá solamente tenemos las líneas moradas, pero desde aquí en adelante ya se están chocando, se están intersectando las líneas rojas con estas líneas moradas. Entonces, la única intersección que yo voy a tener aquí sería desde 3 hasta más infinito. Pero aquí este 3, como tenemos esta restricción de que no puede ser 3, y aquí tenemos un hueco como habíamos quedado. A ver, como habíamos quedado, aquí tenemos un hueco para este 3, ¿cierto? No puede ser 3. Entonces, como no puede ser 3, aquí simplemente colocamos un paréntesis. Por lo tanto, yo digo aquí que el dominio de esta función va a ser desde 3 sin incluir hasta más infinito. Entonces, marcamos esa opción. Desde 3 sin incluir hasta más infinito. Y ese sería nuestro dominio natural para esta función. ¿Y listo? Bueno, vamos a ver asimismo la solución. Aquí tenemos, bueno, las tres condiciones que habíamos quedado. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, y lo que se encuentra en el denominador no puede ser cero. Al resolver cada una de esas restricciones, bueno, resolvemos la primera. Aquí simplemente nos quedan los mayores iguales que 3, ¿verdad? Los mayores iguales que 3 unidos con los menores iguales que menos 3. Para la siguiente condición no puede ser cero, nos queda una ecuación cuadrática.
y simplemente nos queda que no puede ser 3. Y para la última condición, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, donde va fácil, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? Es intersectamos todas las condiciones y finalmente nos queda esto. Primero, los mayores iguales que 3, los menores iguales que menos 3. No puede ser 3, es decir, queda un hueco en este punto 3. Y por último, los mayores iguales que menos 1, es decir, todos los mayores iguales que menos 1. Donde se intersectan o donde se chocan todas esas líneas sería básicamente acá, ¿sí? En este tramo. Y por lo tanto, la solución sería desde 3 sin incluir hasta más infinito. Para el siguiente ejemplo, si dice acá, hallar el dominio natural para esta función. Entonces aquí la misma idea, ¿cierto? Tenemos que resolver o tenemos que solucionar este ejercicio. La única condición que podemos revisar aquí es que todo lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces simplemente resolvemos esto. Ok, para resolver este ejercicio tenemos que ver la única condición que tenemos. En este caso, solamente lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a colocar eso. Simplemente aquí tendríamos x menos 3, valor absoluto de 3x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que se realiza aquí? Bueno, esto que está restando lo pasamos a sumar. X mayor o igual a 3x menos 2. Hago el intercambio correspondiente. Aquí tendríamos entonces 3x menos 2 menor o igual que x, ¿cierto? Y hago la resolución de una inecuación con valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tendríamos 3x menos 2 menor o igual que x, giramos, sería y 3x menos 2 mayor o igual que menos x. Bueno, por el lado de acá simplemente tendríamos 3x menos x menor o igual, este 2 que está restando lo paso a sumar, 3x menos x, 2x menor o igual que 2, este 2 que está multiplicando lo paso acá a dividir, aquí tendríamos 2 sobre 2, y x menor o igual que 1. Por el lado de acá la misma idea, tendría 3x mayor o igual, bueno, este x que está restando lo paso a sumar, y acá este 2 que está sumando lo paso, perdón, que está restando lo paso a sumar. 3x más x, aquí sería 4x mayor o igual que 2, y este 4 que está multiplicando lo paso a dividir. 2 sobre 4, se simplifica esto, x mayor o igual a 1/2. Luego, una vez que tengo esas dos soluciones, como tengo aquí una y, tengo que intersectarlos. Es decir, que aquí yo tengo los menores iguales que 1, todos los menores iguales que 1, y los mayores iguales que 1/2. Los mayores iguales que 1/2, todos los que están por acá, y la intersección de esas dos condiciones sería justamente esta parte central que está aquí, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo tendría que concluir que el dominio para esa función va a ser igual desde 1/2 incluido hasta 1 incluido, ¿sí? Esa sería aquí la solución, desde 1/2 incluido hasta 1 incluido, que justamente es literal el que está aquí. Y eso sería todo. Bueno, así mismo vamos a ver rápidamente la solución. Bueno, aquí tenemos que se debe cumplir que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. Al resolver esto, ¿cierto? Bueno, una desigualdad con valor absoluto. Resolvemos esto y finalmente tenemos los mayores que 1/2 y los menores que 1. Ponemos eso en la recta numérica, ¿sí? Y justamente la intersección sería desde 1/2 incluido hasta 1 incluido. Vamos a ver acá el siguiente ejemplo. Tenemos acá hallar el dominio natural para la raíz de x más 3 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces, la misma idea, se supone que como tenemos una única raíz, aquí todo lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser positivo. Es decir, que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, hacemos esa única condición. Aquí tendríamos entonces que x más 3 sobre x al cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y bueno, en este caso tendríamos x más 3. Bueno, los puntos críticos para el numerador. O bueno, antes de sacar puntos críticos vamos a factorizar ese denominador. Aquí tenemos x más 3. Acá esto se supone que es una diferencia de cuadrados. X más 3 sobre x menos 3. Todo esto mayor o igual que 0. Sacamos ahora sí puntos críticos para el numerador. Decimos entonces que x más 3 va a ser igual a 0, donde x va a ser igual a menos 3. Para el denominador hacemos lo mismo.
x más 3 igual a 0, x menos 3 igual a 0. Acá tenemos que x va a ser igual a menos 3 y por acá tenemos x va a ser igual a 3. Como tenemos en este caso puntos críticos repetidos, tenemos que ir evaluando todos los intervalos que vayan a ir resultando. Entonces, bueno, colocamos esos valores, menos 3 y 3. Aquí tenemos menos 3 y 3. Todos los puntos críticos del denominador van sin incluir. En este caso, menos 3 y 3. Los dos van con paréntesis. ¿Sí? Aquí tenemos que colocar aquí los paréntesis para los dos, para menos 3 y para 3. Y entonces, aquí que tenemos como resultado. Como resultado, bueno, vamos a ir evaluando punto a punto. Por ejemplo, un número que está a la izquierda del menos 3 puede ser, por ejemplo, el menos 4. Y yo evalúo acá, pues no, menos 4 más 3 sobre menos 4 más 3. Y acá también menos 4 menos 3. Entonces, menos 4 más 3, menos 1 negativo, menos 4 más 3 negativo, menos 4 menos 3, menos 7 negativo. Aquí sería menos, menos por menos es más, menos sobre más, menos. Un número que esté entre menos 3 y 3 sería, por ejemplo, el 0. Entonces aquí al evaluar, aquí sería 0 más 3 sobre, asimismo, 0 más 3. Y por acá también 0 menos 3. Entonces 0 más 3, 3 positivo. Acá 0 más 3, 3 positivo. Y 0 menos 3, menos 3 negativo. Entonces aquí yo tendría, bueno, aquí tendría más. Y más por menos, aquí sería menos. Más sobre menos, aquí tendría menos. Y por el lado de acá, un número que está a la derecha de 3 puede ser, por ejemplo, el 4. ¿Sí? Entonces aquí yo tendría 4 más 3. Acá también tendría sobre 4 más 3. Y acá tendría 4 menos 3. 4 más 3, 7 positivo. 4 más 3, 7 positivo. Y 4 menos 3, 1 positivo. Aquí en este caso tendría más. Más por más es más. Y más sobre más, aquí es más. Finalmente, aquí lo que me están preguntando, lo que me están pidiendo son los mayores iguales que 0. Es decir, aquí me están pidiendo los positivos. Y como me están pidiendo aquí los positivos, yo tendría que aquí marcar, pues, ¿no? Todos estos positivos. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces mi respuesta? O mejor dicho, ¿cuál sería todo mi dominio? En este caso, el dominio de la función va a ser igual desde 3 incluido hasta más infinito. Aquí sería desde 3 incluido hasta más infinito. Literal de la respuesta. Entonces, como te puedes dar cuenta, estos ejercicios de dominio son prácticamente lo mismo que hemos realizado en ecuaciones y en inecuaciones, ¿sí? Por eso es que es importante haber practicado o haber aprendido todos los temas anteriores. Asimismo, vamos a ver acá la solución. Bueno, tenemos que debe cumplir que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Y bueno, resolvemos esta desigualdad con valor absoluto. Perdón, con fracciones, sacamos puntos críticos, evaluamos y básicamente nos quedan los mayores iguales que 3. Perdón, los mayores que 3 nada más. Y ese sería para nosotros el dominio de esa función. Vamos a ver ahora nuestro siguiente ejemplo. Dice acá, hallar el dominio natural para todo lo que está ahí. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos en el numerador y en el denominador tenemos raíces. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se resolvería esto? Vamos a ver rápidamente, asimismo, todas las restricciones posibles que existen. Primero que x más 2, o sea, todo lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Tiene que ser positivo. X más 2 mayor o igual que 0. Acá también tengo otra raíz. Sería que 8 menos 5x tiene que ser mayor o igual que 0. Y que 10 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, aquí también hay que considerar lo siguiente. Por ejemplo, que todo lo que está aquí no puede ser 0. Entonces yo voy a hacer esto de aquí, pero vamos a analizarlo primero. Raíz de 8 menos 5x más la raíz de 10 menos x no tiene que ser 0. Ahora, como aquí yo tengo un más, y ya estoy diciendo de esta condición y de esta condición, ya estoy diciendo que esto va a ser positivo, ¿verdad? Esto ya tiene que ser positivo. Y esto también ya tiene que ser positivo. Como ese tiene que ser positivo, y aquí ya tengo un más, ¿verdad? Si yo sumo un valor positivo y lo estoy sumando con otro positivo, obligadamente esto me va a dar siempre un valor positivo. Esa respuesta siempre me va a dar un número positivo. Y por lo tanto, eso nunca me va a dar nunca me va a dar 0.
¿cierto? Siempre me va a dar un valor positivo. Entonces, en este caso, esta última restricción que está aquí, o la que estoy colocando acá, estaría por gusto. O sea, no sería recomendable hacerla. O sea, estaría haciendo doble trabajo y estaría perdiendo mi tiempo, ¿sí? Ahora, si es que aquí estuviera un negativo, ahí sí cambia la situación, pues, ¿no? Aquí puedo tener, yo qué sé, que todo esto me dé un 7 y acá todo esto me dé también un 7. 7 menos 7 se me hace 0 y ahí sí podría ser 0, pues, ¿no? Entonces, si es que aquí tuviera un negativo, ahí sí tendría que evaluar esa condición. Pero bueno, en este caso, como tengo un positivo, simplemente ya nos dimos cuenta que si yo sumo un positivo con otro positivo, me va a dar positivo y eso nunca me va a dar 0. Siempre me va a dar un número positivo. Entonces, esta última condición, como te menciono, no sería necesaria. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, resolver estas tres únicas restricciones. Entonces aquí tendría x mayor o igual que menos 2. Ya está, eso es todo. Por acá, 8 mayor o igual a 5x. Este 5 que estaba multiplicando lo paso a dividir. 8 sobre 5 mayor o igual que x. Invierto todo y esto sería x menor o igual que 8 quintos. Por acá la misma idea. 10 menos x mayor o igual que 0. Este x que está restando lo paso a sumar. 10 mayor o igual que x. O si no, intercambio todo. Bueno, aquí intercambio todo. X menor o igual que 10. Coloco esas tres respuestas en una recta numérica. Es decir, que acá tengo los mayores. Vamos a ponerlo con varios colores. Bueno, la primera con rojo. Los mayores iguales que menos 2. Todos los que son mayores iguales que menos 2. La siguiente, los menores iguales que 8 quintos, ¿cierto? 8 quintos vamos a decir que está por aquí. Los menores iguales que 8 quintos. Todos estos valores que están por acá, los menores iguales que 8 quintos. Y también vamos a decir que los menores iguales que 10. Todos los menores iguales que 10. ¿Sí? Todos los menores iguales que 10. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se chocan o dónde se interceptan las líneas rojas, las líneas azules y las líneas moradas? En este caso, donde se interceptan las tres líneas, los tres colores de líneas, obviamente va a ser justamente en este tramo, ¿sí? En este tramo central, ¿sí? En este tramo que está aquí. Por lo tanto, aquí yo voy a decir que el dominio, o mi dominio para esta función va a ser desde menos 2 incluido hasta 8 quintos incluido, ¿sí? Justamente este literal B que está aquí. Y así de fácil se saca el dominio natural para estas funciones. Si se dan cuenta, aquí no es nada del otro mundo, solamente todos los problemas de dominio, hay que ver las dos únicas restricciones que existen. Las raíces no pueden ser negativas, es decir, mayores o iguales que cero, y no pueden haber divisiones para cero, ¿sí? No pueden haber divisiones para cero. Esas dos únicas restricciones hay que considerarlas y una vez que consideramos esas dos únicas restricciones, el problema se transforma en realidad en un problema de igualdad o de desigualdad, bueno, con los diferentes tipos que ya hemos visto, con valores absolutos, con raíces, con cuadrados, bueno, con fracciones, y simplemente sería recordar ese tema. Vamos a ver también el rango, ¿sí? El rango de una función, que es algo parecido a lo que hemos visto aquí con el dominio. Con respecto al rango, se supone que el rango es el conjunto de solución. Bueno, vamos a ver la respuesta a este ejercicio antes de continuar con el rango, ¿sí? Debemos cumplir las tres condiciones. Cumplimos con las tres condiciones. La primera condición, mayor o igual que menos 2. La segunda, menor o igual que 8 quintos. Y la última, menor o igual que 10. Una vez que tenemos eso, sería desde menos 2 hasta 8 quintos, ¿sí? Ok, ahora sí, como estaba comentando, vamos a revisar acá el rango de una función. Hay que recordar que el rango de una función básicamente es el conjunto de llegada. Aquí teníamos todo el conjunto de partida, el conjunto de partida X, que son los reales, el conjunto de llegada Y, que también son los reales. El dominio, se supone que siempre van a ser todos los reales, si es que no tengo alguna restricción. Bueno, vamos a suponer que sí tengo restricciones. Aquí tengo mi dominio, pero en el rango tengo que ver hacia dónde llego, ¿verdad? O mejor dicho, al conjunto de llegada tengo que ver hasta qué elementos llego. Y estos elementos a los cuales estoy llegando se lo considera como rango. Entonces, este rango que está aquí, ¿cómo lo podemos sacar o cómo lo podemos calcular? Es prácticamente el mismo procedimiento del dominio, ver las restricciones, pero tendríamos que despejar en este caso la Y. Bueno, vamos a ver aquí primero la definición. Bueno, ya lo vimos básicamente.
Dice acá, sea una función de variable real, f, que va desde x hasta y. El rango de la función f está constituido por el conjunto de todas sus imágenes, ¿sí? Rango o imagen, como había comentado al inicio de la clase, las imágenes y del dominio. Este conjunto de rango de f está representado como el rango de f, Rg de f. Esto significa el rango de la función. El rango de la función. ¿Ok? ¿Cómo hacemos o cómo obtenemos el rango? Bueno, tenemos dos maneras, bueno, los dos pasos, perdón. El primero es despejar la variable, despejamos la variable x y siguiente hacemos o vemos las restricciones posibles que podría tener el rango, ¿sí? La misma idea que en el anterior. Vamos a ver con un ejemplo para que se pueda entender. Entonces, ¿cómo hallamos el rango para esta función? Entonces aquí primero lo que tenemos que decir es lo siguiente. Primer paso es decir que f de x es igual a y, entonces aquí ponemos que y es igual a 3x menos 5. ¿Sí? Una vez que tenemos y igual a 3x menos 5, la primera, o el primer paso es despejar la x. ¿A qué se refiere? Este 5 que está restando lo paso a sumar, igual a 3x. Este 3 que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Y más 5 sobre 3 igual a x. O bueno, simplemente x va a ser igual a y más 5 sobre 3. Entonces, antes nosotros veíamos todas las restricciones que tenía la x, porque aquí teníamos prácticamente y igual a 3x menos 5. Y aquí se veía todas las posibles restricciones. ¿Cuáles eran esas posibles restricciones? Las dos únicas que hemos visto, que no hay división para cero y que no hay raíces de números negativos. Ahora, ya tenemos, una vez que hemos despejado, ¿cierto? Una vez que se ha hecho el proceso de despejar la letra X, ¿verdad? Acá nos va a quedar puras letras Y, ¿sí? O pura variable Y. Entonces, aquí tenemos que hacer la misma idea, ver las posibles restricciones, ¿sí? Para este caso, no tenemos división para cero, no tenemos ninguna X en el denominador y tampoco tenemos raíces. Entonces, como no tenemos ni división para cero ni raíces, simplemente decimos que el rango de la función van a ser igual a todos los reales. Así de fácil. Entonces, el único paso adicional es el despeje, ¿sí? Es el despejar la letra X. Esa es la única condición adicional que hay que hacer para determinar el rango. Despejamos primero la letra X y una vez que despejamos la letra X, verificamos todas las posibles condiciones que pueda tener esa, ese despeje, pues no, todas las restricciones que podríamos tener para y asimismo son las dos posibles restricciones que ya vimos. La primera es que no pueden haber división para cero y que las raíces no pueden ser negativas. Las raíces de índice par no pueden ser negativas. ¿Y listo? Bueno, aquí tenemos la solución. Despejamos y como no hay restricciones, entonces el rango son todos los reales. Como no tenemos ninguna restricción en este punto, decimos simplemente que el rango es todos los reales. Así de fácil. Vamos a ver acá un primer ejemplo. Dice acá, hallar el rango de la función. Bueno, aquí tenemos x más 9 sobre x. Y bueno, aquí importante, pues no, para todos los x que x no puede ser 0. Obviamente no puede ser 0 porque esa sería nuestra restricción para el dominio. Me preguntan cuál podría ser nuestro rango. Entonces, nada, simplemente resolverlo. Primero, aquí tenemos, en vez de poner f de x, voy a poner y. Aquí tendría entonces que y va a ser igual a x más 9 sobre x. Y tendría que despejar en este caso mi variable x. Entonces esta x que está aquí dividiendo la paso acá a multiplicar. Y por x igual a x más 9. Este x que está sumando lo paso a restar. Y por x menos x igual a 9. Saco factor común x de estos dos. Aquí tendría x, aquí tendría y menos 1 igual a 9. Y esto que está aquí multiplicando lo paso a dividir. X va a ser igual a 9 sobre y menos 1. Ahora sí, una vez que tenemos despejado la x es igual a algo que tenga puras variables y, puras letras y, entonces ahora sí vamos a ver nuestras restricciones. ¿Cuál sería la única restricción? La única restricción es que y menos 1 no puede ser 0. Si y menos 1 no puede ser 0, y no puede ser 1. Entonces, yo puedo decir aquí que mi rango o el rango de la función va a ser igual a todos los reales menos ese valor de 1 que me está saliendo como restricción. Y esa sería mi solución. Que el rango... ay, perdón. Ah, no, sí. Rango menos 1. Aquí, bueno,
la restricción es que no puede ser uno, ¿sí? Nada más. Que no puede ser uno. Bueno, iba a poner esta, pero me di cuenta que aquí tiene un menos uno. Otra manera de representar esto sería básicamente desde menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta uno y después hasta más infinito. Entonces, desde menos infinito sin incluir hasta, bueno, desde menos infinito hasta uno sin incluir y desde uno sin incluir hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner esa respuesta, sería desde menos infinito hasta uno sin incluir, unión desde uno sin incluir hasta más infinito, que sería justamente la C. ¿Sí? Nada más. Bueno, vamos a ver aquí la solución. En este caso la solución, bueno, aquí despejamos. Al momento de despejar, es lo que acabamos de hacer, nos quedó x igual a 9 sobre y menos 1. Una vez que ya despejamos, sacamos nuestra restricción, ¿sí? Simplemente que y no puede ser 1, y menos 1 no puede ser 0, donde y no puede ser 1, que es justamente lo que sacamos nosotros acá. Así de fácil. Bueno, tenemos acá como otro ejemplo, ¿sí? Tenemos acá otro ejemplo. Como último ejemplo para esta clase, dice considere las funciones de variable real f y g y obtenga dos cosas. Primero, el dominio de f y vamos a intersectarlo con el rango de g. Entonces vamos a hacer esas dos situaciones. Vamos primero aquí a sacar el dominio de f y luego vamos a sacar el rango de g. Bueno, vamos a hacer primero el más fácil. Para aquí, para nosotros aquí el más fácil, ¿cierto? Va a ser en este caso el rango de g. ¿Por qué vamos a decir que el rango de g es el más fácil de todos? ¿Por qué? Porque para determinar el rango tenemos que observar aquí que este cuadrado, ¿cierto? Este cuadrado y este valor absoluto, este cuadrado, este valor absoluto que se encuentra dentro de la raíz, ¿cierto? Este cuadrado, este valor absoluto que se encuentra dentro de la raíz, cualquier número que yo le eleve al cuadrado va a ser positivo. Cualquier raíz que yo eleve al cuadrado también va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores que voy a obtener aquí dentro de la raíz también van a ser positivos. Entonces, en este caso, como todos los valores que yo voy a sacar aquí, que van a ser positivos, ¿verdad? Siempre van a ser mayores que cero, ¿no? Entonces, en este caso, yo podría decir aquí que el rango, ¿verdad? De esa función g, o el rango de g, van a ser igual todos los valores que me den positivos, ¿sí? En este caso, podría ser desde cero incluido hasta más infinito. En este caso, esa es la única manera de poder sacar este rango, analizando esta función g que está aquí. Porque si yo quisiera despejar, por ejemplo, si yo quisiera decir que y va a ser igual, esto aquí va a ser y, pues no, y igual a 47 sobre la raíz de x al cuadrado más valor absoluto de x, ¿verdad? Aquí tendría y sobre 47 igual a la raíz de x al cuadrado más valor absoluto de x. Aquí, por más que yo trate, por ejemplo, aquí lo máximo que podría hacer es llegar hasta este punto, elevar al cuadrado. Y aquí me quedaría y cuadrado sobre 47 al cuadrado, igual cuadrado con cuadrado se va. De aquí me quedaría x al cuadrado más valor absoluto de x. ¿Cómo yo podría despejar esto? Esto aquí es prácticamente misión imposible, pues no. Hasta este punto que lo que hemos hecho hasta ahora, despejar esto no podríamos. Entonces, como esto de aquí se complica, hay que hacer el análisis que acabamos de hacer. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente analizando eso, ya sabemos que en nuestro rango van a ser todos los valores positivos, que serían en este caso los que son desde cero incluido hasta más infinito. Ok, ahora sí vamos a ver el que ya hemos visto, el dominio de f, cómo sacamos ese dominio de f. Para analizar esta función f, ok, analizando esta función f, tenemos que, bueno, aquí no hay restricciones, no hay raíces, y la única restricción es que todo lo que está en la parte inferior de la raíz, ¿verdad? En el denominador, se encuentra en la raíz y eso tiene que ser mayor o igual que cero. En este caso yo tendría que colocar así, pues no, x más x al cuadrado sobre valor absoluto de x más 1 mayor o igual que cero. Pero si es que aquí coloco mayor o igual que cero, si es que aquí yo coloco esto igual, estoy diciendo que esto puede ser cero. Y si es que esto puede ser cero, estoy diciendo que la raíz puede ser cero. Y si la raíz puede ser cero, aquí me puede quedar una raíz de cero igual a cero y me quedaría una división para cero. Entonces, para evitar ese problema, lo único que tengo que hacer es modificar esto y decir que solamente puede ser mayor que cero.
le quito ese igual. Entonces, cuando le quito ese igual, aquí ya estoy solucionando ese problema de la división para cero. Y listo, entonces aquí para solucionar esto, para darle solución a esto, simplemente resuelvo, saco, bueno, factorizo el numerador, sería x, bueno, 1 más x, y bueno, acá sí tengo valor absoluto de x más 1. Todo esto mayor que cero. ¿Cómo resolvía esto? Sacaba puntos críticos para el numerador. ¿Ok? En el numerador tendría en este caso x igual a cero y 1 más x igual a cero, donde x va a ser igual a menos 1. Este 1 que está sumando lo paso a restar menos 1. Y para el denominador tendría en este caso que el valor absoluto de x más 1 va a ser igual a cero. ¿Cómo sacaba esto? Bueno, aquí podía ser simplemente, pues no, sacaba el punto crítico, ¿cierto? Igualaba a cero, x va a ser igual, bueno, x más 1 igual a cero, donde x va a ser igual a menos 1. Colocaba ese menos 1 y acá reemplazaba, pues no, menos, bueno, aquí tendría menos x más 1 igual a cero y por acá simplemente x más 1 igual a cero. Aquí sería menos x menos 1 igual a cero, menos x igual a 1, x es igual a menos 1. Aquí se supone que está el cero. Acá simplemente x va a ser igual a menos 1. ¿El menos 1 se encuentra a la izquierda del cero? Sí. ¿El menos 1 se encuentra a la derecha del cero? No. Pero como ya acá es solución, entonces sí sería menos 1. Ahora, el único punto crítico que nos quedó para el denominador es menos 1. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a seguir por acá arriba. ¿Ok? Decimos entonces que nuestra recta numérica, vamos a colocar todos los puntos críticos, 0 y menos 1. Aquí tenemos menos 1 y 0. Los puntos críticos, bueno, en este caso todos son sin incluir. A ver, 0, menos 1 y nuevamente menos 1. Y como tengo aquí un mayor, vamos a colocar paréntesis. Colocamos paréntesis, ¿cierto? Y tenemos que hacer la respectiva evaluación. Un número que se encuentra a la izquierda del menos 1, por ejemplo, el menos 2, aquí me queda entonces menos 2, 1 más menos 2 sobre valor absoluto de menos 2 más 1. Y aquí tendría entonces, bueno, menos 2 aquí sería negativo, más 1 menos 2 también negativo, menos 2 más 1 valor absoluto de, bueno, menos 2 más 1, menos 1. Y al sacarle valor absoluto, me queda positivo. Menos por menos, más. Más sobre más, aquí sería más. El siguiente, acá tendría un número cualquiera que se encuentre entre menos 1 y 0. Puede ser el menos 0,5. Al evaluarlo, aquí me quedaría menos 0,5. Aquí sería 1 más 0, más, bueno, más por menos menos 0,5 sobre valor absoluto de menos 0,5 más 1. Aquí sería, bueno, negativo. 1 menos 0,5 es positivo. Y acá siempre me va a caer positivo porque tengo el valor absoluto. Menos por más, menos. Y menos sobre más, menos sobre más, menos. Un número que esté a la derecha del 0 puede ser el 1, ¿verdad? Y acá al de valor 1 sería, bueno, 1 positivo. 1 más 1, 2 positivo. Y acá 1 más 1, 2 y valor absoluto, bueno, acá también queda positivo. Más por más sería más. Y acá también positivo. Más sobre más es más. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿O qué es lo que me están pidiendo? En este caso me están pidiendo los mayores que cero. Y los mayores que cero serían todos los que están aquí. ¿Sí? Todos los que están aquí. Y listo. Ya he sacado, en este caso, el dominio para f. El dominio para f sería desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 0 hasta más infinito. Ahora sí, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio? Me están pidiendo el dominio de f, que ya lo tengo, intersectado con el rango de f. El rango de f que también lo tengo, que también lo saqué. Entonces vamos a hacer eso en la siguiente página. Vamos a poner primero el dominio de f. El dominio de f. El dominio de f tenemos nosotros acá, desde menos infinito a menos 1. Bueno, vamos a colocar aquí menos 1, el 0, el 0 y
Así sería nuestro dominio de F. Y también vamos a colocar en la misma recta numérica, vamos a colocar en este caso el rango de G. ¿Sí? El rango de G es lo mayores o iguales que cero. Es decir, desde aquí, desde cero incluido, y todo lo que está por acá, pues, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta es, como estamos intersectando, ¿dónde estaría o dónde chocarían las líneas celestes con las líneas rojas? ¿Dónde está chocando? ¿Dónde está intersectando? Solamente en este punto. Por lo tanto, aquí se concluye, bueno, aquí podríamos concluir nosotros, por lo tanto, el dominio de F intersectado con el rango de G va a ser igual a desde cero incluido, porque el cero no lo estoy incluyendo con las líneas rojas, entonces sería desde cero incluido hasta más infinito. Y con eso ya marcaría mi respuesta desde cero incluido hasta más infinito.